Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues el día de hoy comenzamos el estudio en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y la palabra de Dios dice así, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a detenernos en este versículo. ¿Qué es lo que está pasando? Hace unas semanas estuvimos viendo cómo es que Dios le da la victoria, de hecho lo acabamos de ver en el resumen, cómo es que Dios da la victoria al pueblo de Israel, cómo Dios da la victoria a David, cómo David es amado por el pueblo, cómo David puede estar confiado en el Señor. Y entonces dice que ha pasado un año. Aconteció al año siguiente. Esto quiere decir que después de que pelearon contra los amonitas y los sirios, el pueblo de Israel seguramente pasó otoño e invierno. En otoño y en invierno, comúnmente en Medio Oriente no salían a la guerra por las dificultades de, el ambiente hostil, porque hacía mucho frío, de repente llegaba a suceder que había tormentas. Entonces, el tiempo en el que los reyes salían a la guerra era la primavera. Y ha pasado un año de que pelearon contra los amonitas y vemos que David envía a Joab, que es el capitán del ejército de Israel, y a todos los siervos de Israel a destruir a los amonitas en Rabá. ¿Dónde es Rabá? Bueno, Rabá era la capital o era la capital de los amonitas. Entonces, la última batalla que tuvieron con ellos, los amonitas huyeron. En esta ocasión, David y el ejército de Israel deciden atacar a sus enemigos, pero vemos que viene aquí un pero. Y este pero es bastante interesante porque dice, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén, ¿no? Y vemos que entonces David está dejando de lado lo que era su responsabilidad. Y, y tú y yo podemos pensar, bueno, ese David se lo merecía. De hecho, si nosotros lo pensamos, David para este momento está cumpliendo cerca de 50 años. Entonces ya es un hombre maduro, ya es un hombre que probablemente le cuesta mucho trabajo salir a la guerra como lo hacía cuando era joven, cuando salió y venció a Goliat. Pero Dios ha continuado dándole esta orden de salir y guiar a su ejército. Y David se siente cansado y entonces decide un día mandar a todos a la guerra, pero no ir él. Y esta parte nos va a hablar mucho a nosotros, porque muchas veces podemos llegar a sentirnos tan seguros de que estamos bien en el Señor que dejamos de pelear la buena batalla de la fe, como dice Pablo a Timoteo. Y esto quiero aclarar algo bien importante. Tal vez el día de hoy tú y yo podamos decir, pero yo no estoy en guerra, yo ya no salgo a batallar, pero la Biblia nos enseña que la vida cristiana es una batalla, es una guerra. Y entonces nosotros realmente continuamos en guerra contra el pecado, continuamos en guerra contra los deseos de la carne, continuamos en guerra en contra de las cosas que sabemos que nos alejan de Dios. En este caso, cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, no solamente salían los guerreros, no solamente salía el ejército, no solamente debería de salir el rey, sino que salía el arca, que era la representación de la presencia de Dios. David debía de estar cerca de la presencia de Dios, pero vemos a un David que probablemente está cansado o que probablemente está confiado en que van a ganar la batalla y entonces decide quedarse. Y esto comienza a ser un caldo de cultivo para que David caiga en pecado. Y lo vamos a ir viendo. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real,
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, vemos que mientras todo mundo está en la guerra, mientras el ejército está en la guerra, David lo que está haciendo es descansar, hacer algo que Dios no le había pedido, pero que él pensaba que necesitaba. Y muchas veces eso nos ha pasado. Dios a través de su palabra nos ha dicho que nos esforcemos en orar y velar. Dios nos ha pedido también que nosotros continuemos con la buena batalla de la fe, pero lo que hemos hecho muchas veces es quedarnos descansando en un lugar que a nosotros se nos hace cómodo y entonces una de esas tardes Él se está paseando sobre el terrado, que es el lugar más alto de la casa real y ve desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y esto nos lleva a recordar algo que es bien común en nuestras vidas. Y es que muchas veces, cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos ha pedido, nosotros comenzamos a ver cosas que sabemos que Dios nos ha dicho que nos alejemos de ellas como hermosas o muy hermosas. Y entonces lo que va a hacer David es estar sobre el terrado y algo que es bien importante también aquí decir es que estar sobre el terrado no es malo, descansar no es malo, para un creyente también debe de haber descanso, descansar no es pecado, pero debemos descansar conforme a la manera de Dios. Y lo que hace David ahora al estar en el terrado es de repente estar volteando y ve a una mujer hermosa. Y algo que nosotros podemos pensar es, pero David no está pecando. Si recordamos lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús en los evangelios, es que todo hombre puede pecar cuando con su mirada, con su pensamiento ha deseado a una mujer. Y entonces Mateo 5:28 diría que si miramos nosotros con codicia a una mujer, ya hemos cometido pecado en nuestros corazones. Ahora, tal vez haya quien el día de hoy diga, este mensaje no me corresponde a mí porque yo soy mujer y yo no veo con deseo a un hombre. Pero la realidad es que muchas veces vemos con deseos cosas que sabemos que Dios nos ha dicho que nos alejemos de ellas. Entonces, verso 3 dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Si tú y yo nos quedamos con estos tres versículos, rápidamente podríamos decir, David va a entender que ya es una mujer casada. David va a entender que ya es una mujer que tiene esposo y que él debe de voltear a ver a sus mujeres. Debemos recordar que algo que le iba a traer consecuencias a David y que estuvimos viendo desde el primer libro de Samuel es que David empieza a tener varias mujeres. Algo que entonces sabía David que estaba mal en su corazón era el deseo de tener muchas mujeres. Y en este momento David está preguntando, y a mí me encanta porque Dios le envía la salida. Juntamente con la tentación, le envía la salida a David. Mientras David está siendo tentado de su propio corazón, Dios le está enviando la salida. ¿Y cómo le envía la salida? Cuando él envía a preguntar por aquella mujer y le dicen, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y tal vez para nosotros el día de hoy que sea mujer de Urías Eteo e hija de Eliam no signifique mucho, pero vamos a ver que tiene muchas cosas por las cuales era importante entenderlo para David. Para empezar, Eliam, su padre, es narrado en el libro de las crónicas como uno de los valientes de David. Es uno de esos que estuvo con él desde que estaba en la cueva de Adulam y que posteriormente estuvo batallando, peleando en contra de los enemigos de Dios y del pueblo de Israel. Entonces, vemos que este hombre es un hombre que ha buscado ser fiel a David y ser fiel a Dios, pero no solamente se queda ahí, sino que si pensamos en Eliam, también podemos encontrar en la Biblia que Eliam es hijo de otro hombre que
vamos a encontrar que es Aitofel o Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Aitofel es el principal consejero de David. Entonces, Aitofel es abuelo de Betsabé. Más adelante vamos a ver como consecuencia que mientras se hace un levantamiento civil, una guerra civil en contra de David por mano de uno de sus hijos, por mano de Absalón, Aitofel va al bando de Absalón, muy probablemente como una forma de venganza hacia David por lo que va a suceder el día de hoy con Betsabé. Pero después de esto podemos pensar, bueno, ¿y quién es Urías Eteo? Urías Eteo era un hombre, por lo que sabemos, hitita, pero un hombre que se ha convertido al evangelio, un hombre que ha buscado agradar a Dios, un hombre que ha abrazado la fe judía y que entonces ha cambiado aún de nombre. Por eso es que ahora se llama Urías, que es el brillo del Señor o el Señor ha brillado en mí. Y vemos todo esto y podemos ver entonces cómo es que Dios le ha mandado la salida a David diciéndole, hey, fíjate con quién estás tratando. Fíjate, es la esposa de Urías, es la hija de Eliam, la nieta de Aitofel. No, no debes de meterte ahí. No, no debes de hacerlo. Aparte de que sabes que es pecado porque tiene esposo. Pero David no se queda ahí. Versículo 4 dice que envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella luego, perdón, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, Betsabé estaba bañándose y hay quienes dicen, no, pero es que Betsabé no debería de hacerlo. Betsabé estaba en su casa. El que estaba observando de lejos era David y David está siendo tentado y debemos recordar que nosotros somos tentados de nuestros propios corazones y aquí es algo que debemos de tratar mucho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está tentando mi corazón? Porque a veces pensamos que solamente es algo que es deleitoso, algo que se ve hermoso, pero muchas veces ni siquiera es algo bueno o algo deleitoso, pero nuestro corazón lo está anhelando. Nuestro corazón anhela el pecado, nuestro corazón puede anhelar el mentir, nuestro corazón puede anhelar el estar enojado, nuestro corazón puede anhelar el estar tristes. Entonces, tal vez otro diga, pero es que tu tentación se me hace vana, se me hace tonta, se me hace simple, pero en realidad muchas veces tú y yo somos tentados a pecar con cosas que se nos hacen buenas o cosas que se nos hacen hermosas en gran manera, como dice aquí, muy hermosas, cuando en realidad no, no son tan hermosas, ¿no? Y entonces vemos que David envía mensajeros, toma a Betsabé, y duerme con ella, tiene relaciones con ella. Y lo que va a pasar es que después de tener relaciones, ella se purificó de su inmundicia. Y me llama mucho la atención esto. Y la Biblia es tan buena marcando algunos detalles porque eso de que ella se purificó de su inmundicia nos habla de que Betsabé había pasado recientemente su periodo menstrual. No, no hay una sola posibilidad de que haya quedado embarazada de Urías Eteo, sino que en realidad fue a causa de la relación sexual que tuvo con David. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con David en todo esto? Bueno, David vio, codició en su corazón y entonces, después de eso, pecó. Y Santiago justamente nos va a hablar de eso, de que nosotros pecamos en nuestros corazones o que el pecado en nuestros corazones viene cuando nosotros permitimos que lo que estamos viendo o lo que estamos deseando rebase lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que David tenía que haber hecho? Y esta parte es bien importante porque nos va a llamar también a ver qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestras vidas
cuando se presenta el pecado o cuando se presenta el deseo y la tentación. Lo que David debió de haber hecho desde el principio fue ir a la guerra. Eso es lo primero que David tuvo que haber hecho, porque David sabía que él tenía que comandar al ejército de Israel, pero no lo hizo. Y muchas veces nosotros caemos en el pecado por no hacer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y muchas veces hemos pecado mintiendo, hemos pecado enojándonos, hemos pecado dañando a otras personas o aún a nosotros mismos cuando estamos haciendo lo que yo quiero hacer y no lo que Dios me ha mandado hacer. Pero después de esto, Dios le da otra oportunidad cuando él está en el terrado y está viendo y pregunta por Betsabé. Cuando él voltea y la ve, lo que David tenía que hacer era voltear su mirada y regresar a su cama. Se supone que David estaba descansando, pero lo que pasa es que David no sabe controlar los deseos de su corazón. Y la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y tú y yo podemos ahí abrir un paréntesis y preguntarnos, ¿pero qué no se supone que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces, ¿cómo puede ser que sea conforme al corazón de Dios, pero que también su corazón sea perverso? Y aquí es bien importante entender todos los hombres, los creyentes, los cristianos, los que se esfuerzan en la gracia y los que están alejados de las promesas de Dios, todos nosotros somos tentados. Todos nosotros pasamos por pruebas y por dificultades. Esto no nos libera. O sea, el ser cristiano, el leer la Biblia, el reunirnos, no nos exonera, no nos quita de pasar por momentos de tentación en donde nosotros seamos guiados por nuestra carne, por nuestra vista o por los deseos de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de fijar nuestros ojos en aquello que nos causa placer, pero que sabemos que nos aleja de Dios. David sabía que estar viendo a Betsabé y desearla era algo que podía causarle placer, pero que lo iba a dejar de Dios. Y una fórmula bien interesante para nosotros entender esto sería, ¿cuánto tiempo de placer iba a vivir David con Betsabé en una relación sexual? Muy probablemente el tiempo de placer en la relación sexual que David iba a tener iba a ser de 3, 5, 10 minutos, ¿no? Y pensando que era todo un semental. Pero en realidad, todo ese tiempo, esos 10, 5, 3 minutos que David iba a tener de placer sexual, en realidad iban a llevarlo a tener problemas durante toda su vida. Y muchas veces eso es lo mismo que pasa con nosotros. Necesitamos reflexionar si aquello que estoy buscando alejado de Dios va a causarme el suficiente placer como para tener una vida llena de consecuencias por mi caída, por mi pecado. David no lo hace. Y entonces, lo que tenía que hacer David ahí era simplemente voltearse y regresar a su cama. David tenía más, David tenía varias mujeres. David no necesitaba una más. Y eso es un punto bien importante para nosotros, porque muchas veces no tenemos contentamiento con lo que ya tenemos en nuestras manos y estamos anhelando y pensando que si obtenemos algo más va a ser mejor, que si obtengo otra cosa va a ser mejor. Y aunque Dios nos pone trabas como se las pone a David, muchas veces nosotros somos como David. Y aunque hemos buscado agradarle a Dios, y aunque hemos buscado estar cerca de Él, llega un momento en donde nos alejamos porque no hemos hecho lo que nos ha sido mandado. A David ir a la guerra, a ti y a mí el velar y orar para no entrar en tentación. ¿Te acuerdas? Eso es lo que le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan.
Velen y oren para que no entren en tentación. Y es lo mismo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros, velar y orar para que no entremos en tentación. Y velar no significa que el próximo domingo vamos a tener una vigilia de oración o que el sábado, no significa eso. Velar significa estar atentos a todo lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y David no está atento a lo que está sucediendo en su corazón. Es por eso que él envía a traer a Betsabé y se le olvida lo que el mismo David le había dicho al Señor en el libro de los Salmos. Y es que David había hablado al Señor en el libro de los Salmos y le había dicho que, que él aborrecía a todo aquel que pecaba en contra de Dios. Pero cuando vemos esto, podemos pensar, ¿en dónde está eso que tú decías? ¿Dónde está eso que tú decías, David, de que aborreces a los pecadores si tú te estás volviendo uno de ellos? ¿No? Acompáñenme, vamos al libro de los Salmos, capítulo 101 para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo. Libro de los Salmos, capítulo 101. Y si ya lo tienen, vamos al versículo 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Y aquí vemos este salmo que es de David y decimos, pero Dios ya está en su casa. Él dice que va a caminar en integridad. Y es que David es un hombre como tú y como yo. Y esta parte nos lleva también a otro punto. ¿Qué pasa cuando yo conozco a un hermano en la fe o a una hermana en la fe que yo lo veía, que anhelaba y buscaba al Señor, pero que ha caído? Lo tenemos que condenar, lo tenemos que expulsar, tenemos que alejarnos de él. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que restaurarlos, que nosotros tenemos que predicarles el evangelio. Si esta persona se arrepiente, entonces hemos ganado un alma. Y tú y yo necesitamos tener misericordia de otros como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Algo que vamos a ver en el segundo libro de Samuel es que después de este error, después de este pecado tan grave de David, Dios va a seguir teniendo misericordia de David. David va a seguir recibiendo la misericordia de Dios después de arrepentirse. Porque algo que debemos de estar ciertos es que si tú y yo no nos arrepentimos de nuestro pecado, no podremos nosotros alcanzar misericordia de parte de Dios. Entonces, David peca con Betsabé, Betsabé peca y versículo 5 del segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice que concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Híjole, qué difícil es este versículo, porque significa que ahora hay una consecuencia grave del pecado. Y tú y yo podemos pensarlo y decir, bueno, pero es que un bebé es una bendición. Y es cierto, un bebé es una bendición. Que ella quedara embarazada es una bendición, pero el problema es que ella ha quedado embarazada a causa del pecado. Y si pensamos y recordamos lo que dice la ley sobre aquellos que practican este tipo de inmoralidad sexual, es que ellos merecían la muerte. Levítico nos dice que todo aquel que comete adulterio debe de ser muerto, tanto el hombre como la mujer. Y entonces nosotros vemos este versículo tan pequeño, versículo 5 que ella queda embarazada y se lo manda a hacer saber a David y vemos todo el problemón que viene para ellos. Pero ahora, fíjate cómo mi pecado comienza a involucrar a más personas. Primero David pecó en su corazón y luego David pecó con Betsabé.
La Biblia no nos enseña que Betsabé opusiera resistencia a David. Significa que entonces muy probablemente Betsabé también quiso tener relaciones con David. Y lo que estamos viendo entonces en esto es que ya empezó con uno, después fueron dos, y ahora Betsabé manda a decir. Significa que otras personas se van a enterar. Imagínate a un mensajero llegando con David diciéndole, oiga, rey, eh, le mandan saludos, y le dice que ya quedó embarazada. Y David así de, ¿quedó embarazada quién? Pues Betsabé. O sea, se están enterando y se está manchando el nombre de Dios en la vida de David. Híjole, David echó por la borda lo que le costó tanto tiempo. David olvidó todo lo que Dios había hecho porque no puso freno a los deseos de su corazón. Y muchas veces tú y yo necesitamos reflexionar. Lo que estoy haciendo hoy, ¿vale la pena para que yo quede mal delante de Dios? ¿Para que la gente hable mal de Dios por mi culpa? Y David no lo vio hasta este momento. Pero vamos al verso 6. Dice que entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías no durmió a la puerta de la casa del rey con, perdón, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Aquí vemos el plan B, por así decirlo, de David. ¿Cuál era el plan B de David? Bueno, manda a Joab a decirle, oye, envíame a Urías con noticias de la guerra, ¿no? Y lo que realmente está pensando es, viene Urías y que duerma con su mujer y entonces ese bebé ya no va a ser mío, va a ser de Urías, es más, hasta me vuelvo su compadre si es necesario, pero yo estoy libre del pecado. Lo que David está haciendo es todo lo contrario a lo que ha aprendido. Él no quiere confesar que se ha equivocado, no quiere confesar su pecado. Y muchas veces así nos encontramos sin querer confesar que nos hemos equivocado, sin querer confesar que nuestras palabras han dañado a otros, sin querer confesar que estamos haciendo algo que Dios nos dijo que no hiciéramos, pero que al final lo hicimos. Y podemos pensar, bueno, pero es que se dio, o sea, se dio la oportunidad. Yo he escuchado de personas que creen en Dios y que de repente dicen, bueno, pero es que si Dios no quisiera que yo engañara a mi esposa, no me hubiera puesto esta mujer en mi trabajo o no me hubiera contestado los mensajes. Y eso es una mentira que nosotros nos decimos para intentar justificarnos. Y David está intentando justificarse en sus fuerzas, a su manera, y entonces lo que hace es mandar a traer a Urías. Y Urías está haciendo lo que debe de hacer. Urías está peleando por la gloria de Dios, está peleando con el pueblo de Israel, mientras que David no. Y entonces David habla con Urías y me encanta la forma tan salamera, tan dulce que tiene David para hablarle a Urías. Y le dice, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está la guerra? Y ya después de que Urías presenta todo su informe, dice que lo manda a su casa, verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Cuando David le dice, ve y lava tus pies, era una costumbre en Israel en ese tiempo que antes de dormir, antes de acostarte, te lavaras los pies para tener los pies limpios. Entonces, lo que David le está diciendo, ve y duérmete en tu casa, duerme con tu mujer, ¿no? Y aparte les manda un regalo de la mesa real para que todo sea más romántico. Pero
vemos que el plan de David no prospera porque Urías termina en la puerta de la casa del rey con todos sus siervos. Verso 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, fíjense esto es tremendo, porque Urías es un hombre que ama al Señor, es un hombre que entiende que debe de estar haciendo lo que debe de hacer, mientras que David está perdido en este momento. Dice, Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vemos la fidelidad de Urías a Dios y aún a David, este siervo fiel, es lo que no permite que Urías duerma con su mujer. Él está pensando, la presencia de Dios está lejos, está en riesgo, la gloria de Dios, debemos de pelear y vencer. David está pensando en debo de esconder mi pecado. ¿En qué estamos pensando el día de hoy? Probablemente tú estás pensando, bueno, pero nadie se ha enterado de las cosas que he hecho mal. Y en realidad, Dios sabe las cosas que hemos hecho mal. O tal vez si estás pensando, yo quiero glorificar a Dios con mi vida. Lo que sea que estés pensando, si tú el día de hoy estás alejado de Dios y estás buscando cubrirte pensando, pero es que ellos me dijeron primero, ellos me gritaron primero, ellos me mintieron primero, yo fui lastimado primero, por eso lastimo. Es tiempo de ser realista. Lastimamos porque queremos lastimar. Herimos porque queremos herir. Discutimos porque queremos discutir. Y a veces nada más estamos buscando cómo cubrir nuestro pecado. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y eso es lo que estamos viendo en este momento con David. Un David que encubre su pecado y su plan no prospera. Entonces David piensa en un plan C. Vamos a ver cuál es el plan C. Dice entonces que David, verso 13, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pongan a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Te acuerdas lo que te dije que dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará. David, encubriendo su pecado, lo que está haciendo es simplemente hacer más grande la consecuencia de su pecado. No está prosperando. David ha perdido ya no solamente su paz, su relación con Dios, no solamente va a venir muchas consecuencias adelante, sino que en este momento ha perdido su dignidad. Él ha decidido matar a un hombre. Y entonces lo que hace es mandarle a decir a Joab, el general del ejército, a través de una carta que el mismo Urías lleva. Híjole, vemos todo lo malo en David y podemos pensar, Dios, ¿por qué permitiste que este capítulo fuera escrito si David es un héroe de la fe? Y la respuesta es bien sencilla, para que veamos que todo hombre puede caer, que todos nosotros podemos hacer cosas malas, peores y mucho peores en nuestra vida si no nos arrepentimos. Si tú estás batallando con un pecado, si tú estás peleando con algo que estás haciendo mal y que no lo has soltado, no esperes a que llegue
a tal grado las consecuencias. Lo que vemos ahora es a un Urías Eteo muerto junto con otros soldados. Vemos a una Betsabé embarazada. Vemos a un David alejado de Dios. Este capítulo no habla de Dios. No habla de que David consultara a Dios. Vemos entonces un capítulo totalmente oscuro para la vida de David. Y muere Urías y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué no perdón, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Se acuerdan, jueces? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Vemos todo esto y vemos, mi pecado hace pecar a otros y hace daño a otros. El que encubre su pecado no prosperará. No podemos encubrir nuestro pecado. Segunda parte de Proverbios 28:13, porque la primera parte es, el que encubre su pecado no prosperará. La segunda parte es, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Lo que David tenía que hacer era confesar y apartarse. Pero David no quiere eso. Él quiere cubrir su pecado. Tú y yo no podemos cubrir nuestro pecado, porque todo pecado es descubierto delante del Señor. Lo mejor es confesarlo y alejarnos. Lo mejor es recibir misericordia. David en este momento no está buscando la misericordia de Dios. Él se está ganando el juicio. Y entonces vemos, versículo 25, la respuesta de David. David, un hombre que se supone que debe de ser justo, vamos a ver lo que dice. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. David sabe lo que hizo, Joab sabe lo que David hizo. Y David ahora está mandando un mensaje de aliento a alguien que ha pecado. Alguien que ha hecho daño a hombres inocentes por querer cubrir sus errores. Y muchas veces tú y yo queremos cubrir nuestros errores, como hemos dicho, culpando a otros o haciendo ver como que no pasó nada. Mira, al final ya no pasó nada. De hecho, si seguimos leyendo, David en el versículo, perdón, si seguimos leyendo, versículo 26, va a decir que oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, como si no hubiera pasado nada. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Y tú y yo podemos ocultar de la vista de otros lo que hemos hecho mal, pero nunca de la vista de Dios. A partir de esto, vamos a encontrar consecuencias en la vida y la familia de David, pero también vamos a encontrar gracia. Porque algo que vamos a ver es que David se va a arrepentir de lo que está haciendo en este momento, que David va a buscar a Dios y que ese proverbio que dice que el que se arrepiente y se aparta de su pecado recibirá misericordia, es real. Al final la misericordia de Dios va a alcanzar a David
va a alcanzar a Betsabé y va a alcanzar a su descendencia. Nos va a alcanzar a nosotros. Pero necesitamos voltear a Dios, confesar nuestro pecado y pedir que sea Él transformando nuestras vidas. Urías muere como era su responsabilidad, peleando delante de la presencia de Dios. Y así es como tú y yo debemos de estar el día de hoy, peleando la buena batalla de la fe. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, debemos de echar mano de la vida eterna a la cual fuimos llamados. Tú y yo somos llamados a eso, a agarrarnos de la vida eterna y pelear la buena batalla de la fe. El ser fiel a Dios le costó la vida a Urías, pero le ganó la vida eterna. Y nosotros no podemos creer que pelear la batalla de nuestra fe, la batalla por confiar en el Señor será fácil o sencillo. Pero debemos recordar que Jesús ya ha vencido al mundo. Y como diría Pablo a los romanos, si hoy vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y es un tiempo bien especial para nosotros el día de hoy, para poder arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, o para poner guarda a nuestros ojos, para no dejarnos llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos o los deseos de este mundo. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.